Bases para lograr una familia feliz es el tema de nuestra primera enseñanza. Y para comenzar, pues quisiera compartirte una frase que escuché el día de ayer en un centro comercial. Estaban poniendo un promocional y yo alcancé a escuchar lo que decía el promocional y presté atención. Te voy a leer textual como lo escuché. Decía así: cuervo tradicional está en busca de esas cosas que vivimos hoy y que son nuestras nuevas tradiciones. Tú te podrás imaginar el anuncio. Estaba en una pantalla, muchachos jóvenes, muchachos, muchachas, todos felices. Y una de las frases que usaba el anuncio para referirse a estas nuevas tradiciones decía lo siguiente: más parejas se van a vivir juntas antes de casarse. O sea, por un lado el anuncio decía, la marca ahí del producto está en busca de las cosas que son nuestras nuevas tradiciones. O sea, esta nueva generación, lo que ahora vivimos, lo que es lo actual, lo que es lo popular. Siempre estamos buscando eso, lo que a todos les atrae, lo que a todos les gusta. Y entre esas cosas menciona, más parejas se van a vivir juntas antes de casarse. O sea, dando a entender lo siguiente: ya no es necesario el matrimonio, ya no es necesario manejarnos o desempeñarnos a la usanza anterior, a la tradición anterior. Ahora la nueva tradición es que si quieres te vayas a vivir con tu pareja. Y bueno, sabemos, el anuncio no lo mencionaba, pero sabemos que en la práctica, pues el pensamiento con el que llegan a ir muchas personas cuando forman una pareja sin un vínculo matrimonial, pues es a ver si funciona. Y si no funciona, pues cada quien por su lado, aquí no pasó nada y vámonos. Pero me llamó la atención que el anuncio iba enfocado hacia decirle a la gente, la antigua tradición es casarse. La nueva tradición ya es, si no quieres, no te cases, no hay problema. ¿Y qué error más grande? ¿Qué engaño más terrible? Hablando acerca de un vínculo, de una institución que Dios formó desde el principio de la creación, que es el matrimonio. Y de ahí la familia. Ahorita vamos a leer en el libro del Génesis cómo Dios determinó desde el principio que no era bueno que el hombre estuviera solo, que era necesario que tuviera una pareja, una mujer, una ayuda idónea, adecuada para él. Y como a ambos les mandó, formen una familia, multiplicad, que se multiplicaran, llenaran la tierra. Entonces no es una tradición. El matrimonio, las familias, no son una tradición. Un vínculo matrimonial donde hay un compromiso público entre un hombre y una mujer no es una antigua tradición, como lo trata de hacer ver el mundo. También ahora con los llamados matrimonios entre personas del mismo sexo. Otra cosa que Dios no creó, otra cosa que la que Dios no pensó, contraria a lo que Dios estableció. Pero con esto que te quiero mencionar, y por eso quise empezar con esta anécdota, con esto que te quiero mencionar, quiero transmitirte la idea. La corriente que hay en la sociedad en la que tú y yo vivimos, en el país en el que tú y yo vivimos, va en contra de la institución de la familia, la institución que Dios formó. No fue idea del ser humano, no fue que a un hombre y a una mujer se les ocurrió, vamos a casarnos y vamos a tener hijos. Dios lo estableció. Dios pensó que así era el estado mejor en el que podía estar un hombre y una mujer y unos hijos dentro de un vínculo matrimonial. Es por eso que mandamos a hacer estos folletos que quizá alguno llegó a tus manos, con este mensaje al principio: peligro de extinción. Queríamos atraer la atención. Abre los ojos. La familia está en peligro de extinción el día de hoy. Todas las cosas que hay en este mundo están atentando contra la familia. La desintegración familiar, el ya no formar familias, el que cada vez sea más frecuente las familias disfuncionales, y hasta la aberración de querer formar familias entre parejas de un mismo sexo. Hay que abrir los ojos, querida persona.
estamos en una sociedad que va en contra de la familia. Y es importante que lo tengas en cuenta porque tú y yo formamos parte de una familia. Tú y yo provenimos de una familia. Y quizá tú estás en vistas de formar alguna familia, o quizá tú ya formaste alguna familia, quizá tienes hijos, quizá esos hijos tienen hijos ya. Y es importante que tú conozcas y aún les puedas transmitir a ellos. Tienes que cuidar tu familia. Tienes que conocer, aprender los principios que Dios estableció para que tu familia sea guardada. Es tal esta perversa generación que nos tocó vivir, que el día de hoy abundan los elementos que van en contra de la familia y que buscan sutilmente destruirla. Vamos a ir mencionando en este estudio algunos de esos aspectos. En estudios posteriores vamos a ir mencionando qué clase de cosas afectan a la familia, de qué manera lo hacen, cómo tienen en un momento dado los miembros que pueden tener acceso a la palabra de Dios, a conocer sus principios, sus preceptos, cómo deben tener cuidado, cómo deben de prestar atención a lo que Dios manda y volver a esos principios, porque el día de hoy las familias están sufriendo por causa de muchos elementos contrarios. En el folleto que entregamos en tus manos, decíamos que había elementos que estaban en contra o ataques que iban en contra de nuestra sociedad. Y mencionábamos aquí que había familias, cada vez van aumentando familias disfuncionales, cada vez van aumentando los casos de infidelidad, cada vez se ven más hogares con ausencia de uno de los padres por una causa ajena a la muerte, cada vez se ve un aumento mayor de la unión libre. Aquí lo pusimos en el folleto. Y te acabo de compartir el anuncio que observé ayer. Verdaderamente las personas se están inclinando hacia allá. Cada vez hay un aumento de uniones entre dos personas donde involucran a hijos de relaciones pasadas. Cada vez hay un aumento de divorcios. Esto no se ha frenado. Lleva varios años en que los divorcios van en aumento. O sea, cada año se van registrando más divorcios. Y si en algún momento dado se estabiliza esa estadística, o en un momento dado esa estadística llegase a bajar, es porque la gente está tomando la otra opción. Ya no me caso, mejor no vivimos juntos. Así que ya no hay divorcios. Pero eso no quiere decir que no surjan esas problemáticas donde hay una desunión. Papá, mamá se separan, se divorcian y hay consecuencias para la familia. Aún para ellos mismos, aunque muchas veces no lo ven. El abandono emocional de los hijos. Y poníamos entre otros de los ataques que hay contra la familia la legalización de uniones civiles entre personas del mismo sexo. Todo esto que estamos mencionando son cosas que hoy están abundando y que están atentando contra esta institución que Dios formó. Vamos a Romanos 12:1, por favor. Dice así la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hasta ahí. El día de hoy hay muchas religiones, abundan las religiones en nuestra sociedad, y una característica que llega a ver en las religiones, y insisto en el término, las religiones, Jesús nunca estableció una religión. Jesús nunca formó una religión. Por eso hago énfasis en el término. En varias religiones, muchas veces las personas llevan a cabo ciertas acciones, ciertos rituales, sin saber explicar por qué los hacen o de dónde provienen. Es decir, les mandan, come esto, no comas esto otro, abstente de esto, tal día no trabajes, vístete así, etcétera, y no saben por qué lo hacen. Simplemente obedecen. Pero las religiones tienen esa característica. Tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, no tienes que hacer, no tienes que hacer, y cállate y hazlo. Y la gente lo hace. Sin meditar si lo que está haciendo es correcto, es agradable a Dios. Pablo inserta este mensaje, este versículo en esta carta a los romanos para decirles: busquen
presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Obviamente es una alegoría. Está diciendo, presenta todo tu ser de una manera al servicio de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Y luego les dice, preséntalo a Dios. Presenta este sacrificio a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando una persona acude a Dios, al Dios creador, al único Dios que hay, y su palabra, una persona hace las cosas que Dios le pide en su palabra, razonadas, convencidas, no forzadas, no fingidas. Las hace con el convencimiento pleno de que es lo mejor para su vida y de que de esa manera está agradando a Dios. Está cumpliendo con esta petición que hacía Pablo. Presenta tu cuerpo, presenta todo tu ser en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional, que lo estás haciendo sin forzarte. Bueno, Dios manda eso en su palabra. No hagas cosas para mí sin entender lo que estás haciendo. Razona. Por eso utiliza la palabra culto racional, un culto razonado, entendido. En un momento dado, si hace un rato en la alabanza, tú viste, yo no estaba presente, pero quizá alguien alzó las manos, quizá alguien estaba alzando su voz y hablándole a Dios en voz alta. Bueno, esa persona que está de su corazón expresando palabras a ese Dios, lo está haciendo razonado. No importa que todos los demás piensen que estoy quizá como loco. Mira cómo está hablando, mira cómo está gritando, mira cómo alza sus voces, mira cómo algunos hasta se hincan, se postran, están llorando. ¿Qué le pasa? Eso es razonado. Aunque para los demás parezca que en un momento dado no es lógico. Cuando lo hace una persona con un corazón sincero y limpio delante de Dios, Dios ve y dice, ¿me está adorando? Razonadamente. O sea, estás haciendo todo eso porque razona una cosa. Dios dijo que iba a estar en medio de 2 o 3 que estuvieran congregados en su nombre. Y Él está aquí. Y aparte esa persona cuando entiende, Él me salvó, Él me ayudó, Él ayudó a mi ser, a mi vida, me rescató del pecado, de las drogas, del alcohol, del sexo ilícito. Yo lo voy a adorar. Yo lo voy a servir. Yo voy a hacer lo que Él me pida. Esa persona lo está razonando. Y si le pudiéramos preguntar, quizás si tú tuvieras oportunidad de preguntar a alguna de estas personas, o a veces en el video se observan, que en el lugar donde se dio la alabanza están las personas alabando a Dios, quizás les pudieras preguntar, oye, ¿por qué lo haces? ¿Por qué le hablas así a Dios? ¿Por qué te expresas así? ¿No te da vergüenza hacerlo en frente de los demás? Y la persona te podrá decir convencida, es que Dios me salvó. Es que Dios me ayudó, es que Dios hizo un cambio en mi vida, es que estoy muy agradecido con Dios y por eso lo hago. Pero en las religiones, muchas veces vas y les preguntas, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te abstienes de comer ciertos alimentos? Pues no sé, es que así me enseñaron. Dios no manda eso en su palabra. Dios manda, ¿vas a darle culto a Dios? ¿Vas a servir a Dios? ¿Vas a hacer algo que agrade a Dios? Que sea razonado, que estés convencido, que tu conocimiento, que tu entendimiento vaya involucrado en lo que estás haciendo. No lo hagas como un borreguito nada más por seguir a los demás o porque te lo enseñaron. Viene de generación en generación con tu familia, te lo enseñaron y sigues haciéndolo, pero no entiendes, ni sabes, ni conoces, ni te has preocupado por saber qué Dios piensa de lo que estás haciendo. Si es correcto o no es correcto lo que estás haciendo. Y es más, Dios nunca forza a nadie a que se hinque y le adore, a que con su vida le sirva, a que con su vida le agrade. Nunca obliga a Dios a nadie. El mismo Jesús tuvo 12 discípulos y uno de ellos, Él dijo en el Evangelio de Juan, uno de ustedes es diablo. Pero ni a Él lo obligó. Tú sabes a quién se refería, a Judas, el que le entregó, el que le traicionó. Pero ni a Él le obligó. Hasta Él lo dejó que razonara y que tomara sus propias decisiones. Así es Dios. Y el día de hoy tomamos este texto para llevarte al siguiente mensaje, darte el siguiente mensaje. Vamos a estar hablando de la familia basados en este libro, basados en la palabra de Dios. Te invitamos a que no de inicio tú digas en un momento dado,
Yo pensé que iban a hablar de la familia de esta forma, o que iban a presentar quizá soluciones para mi familia. ¿Cómo le hago? ¿Qué terapia necesita mi hijo para que reaccione, para que se vuelva a nosotros, para que ya no nos falte al respeto, para que ya no sea rebelde? No, no es terapia. Necesitas a Dios en medio de tu casa. Y lo que te vamos a compartir es para que en tu corazón te convenzas, en tu mente te convenzas, que lo que tú necesitas es a Dios y su palabra en tu vida. En este caso, en el tema que estamos tomando, razonar, que Dios tiene mucho que decir acerca de tu familia. Vamos al libro de los Efesios, por favor. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice así, está hablando otra vez Pablo y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Voy a leerlo de nuevo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, esto es, ante Dios. Versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entrando ya en el tema, la Escritura nos habla, y textual lo dice el versículo 15, hablando de Dios, de quien toma nombre toda familia, dice, en los cielos y en la tierra. ¿Qué podemos nosotros concluir acerca de este versículo? Pues sin ir más allá, sin profundizar mucho, simplemente el versículo nos está enseñando algo. Como hay familias así aquí en la tierra, hay familias en los cielos. Y es algo que vamos a estar compartiendo a lo largo de los estudios. Dios siempre busca que familias completas lleguen a Él. Que papá, mamá, hijos le conozcan y conozcan cuál es su voluntad, la voluntad de Dios para sus vidas. Dios tiene un lugar muy importante en las familias, por cuanto es su creación. Así que si tú estás aquí y eres el único de tu familia que viene ahorita, te transmito lo siguiente: Dios está pensando en ti y en toda tu familia, para que todos le conozcan, para que todos puedan vivir conforme a sus preceptos, sus mandamientos, encontrar la paz que necesita su alma. Cierto es, a veces Dios, y la gran mayoría de las veces, Dios habla al primer miembro, a un miembro de una familia, a uno. Y a ese es al que le empieza a hablar, y ese es al que le empieza a decir, y ese es en un momento dado el que se empieza a interesar. Qué bendiciones cuando en un momento dado pueden estar familias completas reunidas buscando todos la guía de Dios. Pero en muchas ocasiones Dios le habla a un solo miembro de la familia. Y a él empieza a tratar, y a él le empieza a dar sus mandamientos. Pero Dios ya tiene una visión mucho más amplia. Yo quiero ganar a todos los tuyos, quiero atraer a tu esposo, quiero atraer a tu hijo, quiero atraer a tus padres, quiero atraer a tus hermanos, quiero atraerlos a todos a mí, por medio de ti. Por eso es tan importante que cuando Dios le habla a una persona, entienda, comprenda, asuma en su corazón: Dios quiere bendecirme a mí y a los míos. Si tú eres el único que has buscado a Dios en tu familia, hay un compromiso delante de Dios. Y Dios lo puede hacer. Dios, para Él no es difícil traer a toda tu familia delante de Él y que le conozcan. Lo que para los hombres es imposible, para Él no lo es. Pero necesita el compromiso tuyo, que te está hablando a ti, que te ha traído a ti, solo, sola quizá. El único de tu familia necesita que tú creas, que tú te comprometas con Él y a través de ti hacer Él la obra para atraer a los demás. Y Dios quiere que tú y toda tu familia estén allá. Un día estén allá, junto con Él. De parte de Dios toma nombre toda familia. Eso nos lleva a la siguiente conclusión. Fue idea de Dios el formar la familia. No fue idea nuestra. No fue idea del ser humano. El ser humano, como te decía, lo quiere tomar como una idea, como un concepto suyo, y el día de hoy se le ocurren leyes y dicen: bueno, es que los matrimonios siempre han sido hombre-mujer, ahora los vamos a hacer hombre y hombre, mujer y mujer. Y finalmente, pues nosotros decidimos
Lo que importa es el amor, lo que importa son los sentimientos, lo que importa es cualquier cantidad de aberraciones que se dicen. Y bueno, insisto, cuando se ve de esa manera, pues entonces el ser humano sí se siente en el derecho de hacer la familia como quiera, y es mi vida, y si yo quiero me caso, y si yo quiero me divorcio, ¿y qué me importa? Y puedo dejar hijos aquí, hijos allá, y hijos de ese lado, ¿y qué? Pero Dios no pensó así. Jesús les dijo a unos religiosos en su tiempo, cuando estuvo aquí en la tierra, Moisés les autorizó a dar cartas de divorcio, repudiar a su mujer, les decía a aquellos varones, pero al principio no fue así. Eso fue hecho por su maldad. Porque llegaba en un momento dado la maldad a tanto en los matrimonios que lo más sano era separarse. Pero cuando Dios pensó en el matrimonio, lo pensó para siempre. Y hoy se sigue diciendo, ¿no? En las uniones matrimoniales, o creo, no sé, hasta que la muerte los separe. Creo que sí se sigue diciendo. Porque Dios pensó en las familias. Se forma el vínculo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y en otra parte de la Escritura, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Porque Dios quiere familias completas. Pero esta sociedad nos enseña, no, pues si ya no te parece, si ya no te gustó cómo te trató, si te salió malo el varón, si te salió mala la mujer, ay déjala, vámonos, ahí hay muchas. Esa es la idea que hoy está reinando en nuestra sociedad. Pero no es lo que Dios enseñó. Muchas veces las personas buscan favorecer a su familia de distintas maneras, ponen lo material encima de lo emocional. Te estoy hablando de otro aspecto que daña a las familias. Y cuando ponen lo material encima de lo emocional, de lo personal, del alma, de los sentimientos, muchas veces por cuidar lo material, porque no falte nada en la casa, porque se tenga la casa de determinada manera, porque se tenga cada vez suplidas las necesidades y más allá de suplidas, a veces unas personas van más allá, muchas veces se descuida lo más importante de los hijos, que es la relación entre ellos, la relación entre esposos, la relación entre las personas. Vamos a abundar un poquito más adelante en el estudio. Te voy a dar una definición de familia. No es la definición única y válida de familia, hay varias. Simplemente la tomamos para transmitirte una idea. Definición de familia: un grupo de personas que viven bajo un mismo techo y respetan a una autoridad. Lo repito, ¿qué es una familia? O la definición de familia: es un grupo de personas que vive bajo un mismo techo y todos respetan a una autoridad. En la familia debe haber una autoridad, pero en la práctica esto no se respeta. Y antes que hablar de autoridad, que el varón es la autoridad, o que en un momento dado la mujer llega a pensar, no, pues es que somos iguales, porque él va a estar arriba de mí. Ok, antes que eso, cuando hablo de autoridad, y lo primero que quiero transmitirte con la idea de autoridad, te hablo de Dios. Un grupo de personas que viven bajo un mismo techo y respetan una autoridad. ¿La autoridad de quién? La autoridad de Dios. Esto, aunque es una definición válida, en la práctica no se lleva a cabo. En la práctica las familias llegan a tener, en su mayoría, muchas de ellas, llegan a tener muy poco respeto para la autoridad. La autoridad de los padres no se cumple, no se lleva a cabo. Y bueno, con la idea de autoridad no queremos que se malentienda. Es importante entender que en nuestra sociedad, y para que funcione correctamente, necesita haber autoridad. O sea, no puede en un momento dado las personas andar haciendo lo que quieran, quizá robándose o quedándose con las cosas de los demás, que en un momento dado, si tú traes auto, imagínate, sales y ya no está tu auto, y nadie hiciera respetar eso. O sea, que tú no pudieras quejarte con nadie, huir con nadie para decir, oye, me robaron mi auto, que me lo regresen. No, realmente las cosas sería terrible que funcionaran así. Por eso hay autoridades civiles, hay autoridades en cualquier lugar. Es más, si tú en un momento dado recibes a un visitante en tu casa, tú no vas a dejar que el visitante empiece a romper tus sillones y agarre la vajilla y la tire. No, va a tener que respetar la autoridad de la casa, que eres tú, que eres el dueño, que eres la dueña de la casa. De tal manera que la idea de autoridad no se debe malentender, es buena la autoridad.
Para que las cosas funcionen es buena la autoridad. Y eso lo enseña Dios en su palabra. Sin embargo, el día de hoy no se respeta eso en las familias. Y en primer lugar, te digo, y para no profundizar más ahorita, no se respeta la autoridad de Dios en las familias. Si se respetara, qué diferentes serían las familias. Qué diferentes serían. Con esto que te estoy explicando, vamos a poner en el estudio 6 bases con las cuales queremos compartirte cómo se puede tener una familia feliz. ¿Qué debe haber en el hogar? ¿Qué se debe respetar en el hogar para que se pueda tener una familia feliz? Y vamos a enumerarlas. La primera base de la que vamos a hablar es no ignorar la palabra de Dios. Te invito a que vayamos al Salmo 138, en el versículo 2. Dice así: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Hasta ahí. Es un versículo que hemos tomado en otras ocasiones para hablar acerca de la preeminencia de la palabra de Dios, pero el día de hoy queremos aplicarlo a lo que tiene que ver con la familia. Dice la misma Escritura que Dios ha puesto su nombre y su palabra por sobre todas las cosas, sobre todo lo que existe, sobre ti, sobre mí, sobre tu familia, sobre tus padres, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa. Sobre todo lo que existe está Dios y al mismo nivel está su palabra. Qué importante es que Dios haga ver esto, dé a conocer esta verdad, porque quiere decir que su palabra merece respeto. Si varios de nosotros quizá, si tú que estás aquí, pudieras un día estar delante de Dios, ¿qué respeto habría en ti? ¿Qué reverencia había en ti? A veces las personas entran a los templos con respeto, algunos no gritan, algunos hasta agachan la cabeza, algunos tienen la costumbre de entrar hincados y están delante nada más de un templo, de una imagen. ¿Qué sería delante del Dios vivo y verdadero? ¿Qué respeto, qué reverencia? Bueno, yo creo que, no sé, dudo que exista quien se atreva a alzar la vista y ver a Dios, así como estamos, en este cuerpo mortal, corrupto, propenso al pecado. A eso me refiero con corrupto, que sabe hacer lo malo. Tu carne, mi carne, saben hacer lo malo. Si Dios ya te lavó, te limpió, gloria a Dios, pero tu cuerpo sabe hacer lo malo. Tu mente, tu corazón sabe hacer lo malo. Que con ese corazón te presentaras delante de Dios. No sé qué sería. Bueno, Dios dice, así como me tendrías reverencia, así como quizá no hablarías como Job, que era un varón recto, perfecto, apartado del mal. Y cuando se le presentó Dios en un torbellino, dijo, me callo, no hablo. Y era recto, no pecaba, en otras palabras, para entenderlo. Qué reverencia delante de Dios. Dios dice, bueno, así como tendrías reverencia si yo me presentara delante de ti, la misma reverencia tienes que tener con mi palabra. Y no en un momento dado para que la tengas ahí abierta en tu casa y le pongas un atril y lo tengas ahí y ahí está la reverencia a la palabra de Dios. ¿De qué sirve que hagas eso si te das la media vuelta y haces todo lo que te dice su palabra que no hagas? A esa reverencia no se refiere. A tener un respeto en tu vida por los mandamientos de Dios. Así como me tendrías reverencia, así ten respeto a mi palabra. Y su palabra es la que habla acerca de estos conceptos que te he estado mencionando. Que debe haber dentro de la familia la autoridad, el respeto a la autoridad. ¿Hay autoridad dentro de la familia? Claro. El esposo es autoridad de la esposa y los hijos. Y la esposa junto con el esposo es autoridad de los hijos. Y todos están bajo la autoridad de Dios. Ese es el orden que Dios puso. ¿Y dónde viene ese orden?
en su palabra. Así que Dios dice, ten reverencia. ¿Quieres una familia feliz? ¿Quieres una familia que sea guardada? ¿Quieres una familia que resista contra los embates que hay en este mundo, en esta sociedad? Guarda respeto a mi palabra. No ignores mi palabra. Presta atención al consejo de mi palabra. Olvídate, quita de tu mente la idea, es que me van a decir religioso, es que me van a decir que qué mocho, es que me van a decir que aleluyo, es que olvídalo, quítalo de tu mente, hazlo a un lado. Ve por ti y los tuyos, que no te importe el qué dirán. Empieza, para que tengas una familia feliz, empieza tú por tener respeto por la palabra de Dios. Segunda base para tener una familia feliz, el compañerismo. Génesis 2, por favor, del 18 al 22. Dice así, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hasta ahí. Te decía entonces, la segunda base para tener una familia feliz es tener compañerismo. Es importante entender que los seres humanos somos seres de relación. La Biblia dice en el pasaje que acabamos de leer que entre toda la creación no se halló ayuda para Adán. En un momento dado Dios observó que no era bueno que estuviera solo el hombre. Quiero mencionarte, abriendo, si quieres verlo así, un breve paréntesis, quiero mencionarte que la soledad es algo terrible para el ser humano. Tan es así que en algunas cárceles se utiliza a modo de castigo la soledad. Es decir, no sé si todavía se siga practicando, pero sí se practicó el hecho de que en un momento dado, para tratar de que alguna persona, algún preso, cediera en su comportamiento, cediera para quizá hablar lo que la autoridad quería que confesara, pues probaban torturas, físicamente los maltrataban, ahí había multitud de técnicas para hacer que la persona hablara y dijera lo que la autoridad buscaba. Pero cuando todo eso no funcionaba, entonces en algunas ocasiones se recurría a lo siguiente: aislar a la persona. Es decir, meterla en un lugar, encerrarla y dejarla sola. Que no viera a nadie, que no platicara con nadie, que no escuchara a nadie. Y ese tipo de cosas hacían a la persona que su resistencia se fuera minando, porque la soledad al paso de los días los empezaba a enloquecer. Una persona cuenta una anécdota que una persona en una condición así, por ahí por donde estaba, un lugar oscuro según entiendo, según el relato, al pasar de los días, estaba solo, no escuchaba nada, fue desesperándose poco a poco, no veía a nadie, no platicaba con nadie, pasaban los días, pasaban las noches, y en ese lugar oscuro se encontró una canica. Y esa canica él hacía botar y botar y botar, para que ese ruido a él lo fuera como distrayendo un poco y evitara que la soledad lo fuera afectando emocionalmente más. Cuenta la anécdota que eso era lo que él hacía día con día para tratar de mantenerse en esa prisión. Llegó un momento dado en que la canica ya no sonó. La aventó y ya no sonó. Y empezó a desesperarse más. Y trató de buscar la canica y no la encontró. Y se desesperó, empezó a perder la razón hasta que finalmente murió. La anécdota finaliza que cuando entraron a buscar a esa persona ya muerta, por alguna razón, no se sabe bien cómo, la canica había quedado en el techo, una telaraña aparentemente. Ya no cayó. Pero la anécdota lleva el siguiente propósito. La soledad es terrible para el ser humano. Y Dios sabe eso.
Y por eso ideó que el ser humano tenía que tener compañerismo. E ideó en un momento dado que tenía que ser un compañerismo entre hombre y mujer primeramente, y después cuando vinieran los hijos, entre los hijos. Algunas personas sienten que cumplen con su papel como padres porque le dan todo a sus hijos. Pues es que no le falta nada, tiene sus zapatos, tiene su ropa, tiene su escuela. Yo le doy todo lo que necesita, pero se olvidan de fomentar esto. Y bueno, finalmente el hecho de suplir las necesidades, pues eso lo hace cualquiera. Realmente no se hace algo de más, hasta sería, y en algunos momentos, si no mal entiendo, la ley lo castiga. Si un padre no cumple con sus obligaciones, la madre lo puede demandar y decir, oye, no está cumpliendo, no está trayendo para la comida, y los obligan. Pero hay algunas personas que dicen, es que yo soy buen padre, pues yo le doy todo lo que me pide. Y a veces el hijo ni acaba de decir, oye papá, ¿qué quiero? Ahí está. O cuánto es, cuánto cuesta, ahí está, yo cumplo. Pero se les olvida esto. Aquello es lo obligatorio. Qué mal harían si no cumplieran, imagínate. Fue a lo que se comprometieron. O yo no sé si habrá algún padre que haya tenido hijos pensando en que otros los mantuvieran, a lo mejor si hay uno por ahí. Pero pues es a lo que se comprometieron, ¿no? Yo tengo mis hijos, yo los voy a mantener, yo los voy a sacar adelante. Mal harían si no lo hicieran, pero algunos dicen, no, es que ya hago todo, ¿qué más quieres? Y el compañerismo. Y en un momento dado hacer amistad. Y en un momento dado no dejar que tus hijos se sientan solos, que tu esposa se sienta abandonada porque no la procuras, porque no la ves. ¿Dónde queda? Porque no quieres platicar, porque llegas muy cansado, porque tienes muchas obligaciones, porque ya veniste de trabajar. Lo material cualquiera lo suple. Lo emocional lo suplen solo aquellos que entienden el grado de compromiso que tienen y la responsabilidad que recae en ellos para fomentar las relaciones de amor dentro del hogar. Y lo vamos a hablar un poquito más adelante. Se necesita amor dentro de la familia. No hay amor dentro de la familia, los hijos buscan el amor afuera. Y no es el amor de decir, te quiero mucho, hijo, es el amor de demostrárselos. Te quiero mucho, hijo, pero no sé ni en qué año vas. Te quiero mucho, hijo, pero no sé cómo se llama tu maestra. No sé cómo se llama, si tienes maestro o maestro. Algunos a lo mejor ni saben el nombre de la escuela donde va su hijo. Pero te quiero mucho. Te quiero mucho, pero cada que estoy enojada te grito. Y te insulto, pero te quiero mucho. No, ese amor no es. Eso no es amor para acabar pronto. El amor es práctico. El amor se ve en acciones. Igual si yo a lo mejor preguntara, ¿qué padre no quiere a sus hijos? Ninguno levanta la mano. ¿O qué padre quiere a sus hijos? Todos levantan la mano, todos los aquí son padres. ¿O qué hijos quieren a sus padres? Igual dicen lo mismo. ¿Qué dicen tus acciones? ¿Que los amas? ¿Que los amaste o viviste descuidándolos? Los dejaste al ahí y se va. Que los educara a la calle, que los educara a la mujer. Es tu problema, mujer. Hay problemas en la escuela, ve tú. Hay problemas con el vecino, ve tú. El amor es práctico. Y ahorita lo vamos a hablar, es otra de las bases que vamos a mencionar. Pero necesita haber amor para que se fomente este compañerismo. Y vamos a ir cayendo durante los estudios, vamos a ir cayendo al amor que necesita haber dentro de la familia. Pero como ese amor debe ser práctico. La tercera base, la unión familiar, Eclesiastés 4. Versículo 8 al 12. Dice así: está un hombre solo y sin sucesor, y no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe
pronto. Hasta ahí. Es un pasaje que escribió el rey Salomón y habla acerca de esa unión, de qué importante es tener esa unión. Y en particular habla de dos. Qué importante es cuando en el matrimonio, aparte de haber compañerismo, además en un momento dado de respetar la palabra de Dios, qué importante es cuando hay unión entre los esposos, entre los padres. Cuando los dos van para el mismo lado, cuando los dos van para el mismo lado. Primero les dice el versículo 8, dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijos ni hermanos, pero nunca cesa de trabajar. Qué terrible es un momento dado para una persona que trabaje, que se esfuerce y que no tenga nadie para quien estar trabajando, que haga una casa, que él la levante, que quizás se haga de bienes y que finalmente otro se los va a quedar, el gobierno, un vecino, qué sé yo. Entonces, Eclesiastés, el rey Salomón, el libro de Eclesiastés describe esa condición. Qué terrible es para el hombre estar solo, pero sin embargo, qué bendición es cuando está en unión. Qué bendición es cuando son dos. Y dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga para su trabajo. Qué importante es cuando los esposos pueden estar en esa unión de acuerdo los dos en la misma cosa. Qué terrible es cuando los esposos, uno dice una cosa y el otro se la contradice. ¿Me das permiso? Y papá dice no, y mamá dice sí. ¿Qué problemas hay? ¿Qué circunstancias tan terribles hay? Por eso el libro de Eclesiastés resalta lo siguiente, la unión, mejores son dos que uno, porque hay mejor paga para su trabajo. Dice el versículo 9, hay mejor paga. Cuando los dos están de acuerdo, cuando los dos van con el mismo objetivo, hay mejores resultados con los hijos. En cambio, en un momento dado, la madre quizá quiere poner principios, quiere que los hijos respeten la obediencia, quiere poner unos parámetros, quiere poner límites a los hijos, y papá da manga ancha, o viceversa. Papá los quiere poner y mamá da manga ancha. Qué terribles consecuencias. Los hijos aprenden a manipular. Pues cuando papá me da permiso, sí es mi papá. Y cuando no, pues nomás está mi mamá. Y qué terrible, porque se forman hijos que no aprenden a respetar los límites, que no tienen límites en su propia vida, y muchas consecuencias más, que no les ayudan. Pero cuando los dos van para el mismo lado, tienen mejor paga para su trabajo. Hay un mejor resultado. El versículo 10 dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Qué importante es cuando los dos padres van para el mismo lado, cuando uno se desanima, esté al otro ahí para jalarlo. Ándale, no te desanimes, vamos a echarle ganas, vamos a hacer esto, vamos a emprender esta otra acción. Y cuando respetan las leyes de Dios y tienen a Dios por consejero, vamos a pedirle a Dios juntos. No nos vamos a desanimar. Acuérdate que Dios prometió, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Insiste, vamos a insistir, vamos a clamar a Dios, vamos a orar. Qué hermoso es cuando se puede hacer eso. Pero a veces los problemas pareciera que nomás los ve la mamá y el papá pareciera que tiene una venda y si no la tiene se la pone. No quiero ver, no quiero saber. Y las consecuencias son terribles. Versículo 11. Si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. Ve hasta qué punto resalta esa unión. Varón, mujer, durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Y es algo práctico. Es más fácil calentarse cuando hay otro durmiendo junto que cuando se está solo, por más cobijas que se eche. Y ve hasta qué punto resalta la palabra de Dios la importancia de esa unión. Dice, mira, hasta este beneficio tiene. Es un estado deseable para las personas el tener su matrimonio en su momento cuando Dios diga, con quien Dios diga. Porque cuando la persona escoge, qué terribles consecuencias se viven a veces. Hace poquito, una novia con el novio le roba 16,000 pesos. La novia, porque ni eran de la novia, eran del donde trabajaba, los tiene que pagar. ¿Y qué crees que hace el novio como premio? Porque la novia se avienta la bronca. La exnovia ya era exnovia entonces. La mata. 20 años él, 17 años ella, 21 ella, 21, por ahí andaba. La mató. Cuando no se escoge bien, ¿verdad? Cuando se escoge nomás por lo que se ve. O la pasión, las vísceras, que son las mariposas que se sienten, son las vísceras.
Pero cuando se toma el consejo de Dios, ve cómo Dios resalta una unión. Dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Y hasta el versículo 12 sigue hablando, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Oye, hay un problema aquí con el vecino, este esposo que pues parece que los hijos tuvieron problemas y el vecino pues está muy enojado. A ver, espérame, vamos tú y yo. Y ya a lo mejor con la mujer el vecino sí se pone muy bravo, pero ya cuando va el esposo ya le baja. Y aquí dice en la palabra, si dos le resistirán. Mejores son dos que uno. Qué importante. Pero cuando el esposo echa por delante a la mujer, ¡ay, qué terribles problemas! Y cómo abunda en este país nuestro. Cómo abundan los varones afeminados, cobardes. Tú, mujer, pues tú ve. Y a veces hay problemas así, donde hay una persona enojada porque el hijo a lo mejor se portó mal, hizo algo que merece una reprimenda. Pero como hay problemas, el varón se va diciendo, ve tú y yo acá. Qué terrible. ¿Y qué ven los hijos? No, pues mi papá, cuando lo necesito no está. Y luego el papá quiere poner orden. Hijo, obedéceme. Haz esto. Pues sí, porque la autoridad se gana, papá. No, la autoridad no es un sello que te ponga, paz, el jefe, y ahora todo lo que dice se hace. No, la autoridad se gana. Sí, cuando están chicos, pues sí les puedes hacer lo que quieras, pero ya cuando están de tu tamaño más grandes, te dejan hablando solo. Porque cuando debiste protegerlos, no lo hiciste. Qué importante es entender eso. Qué importante es tener en cuenta lo que Dios dice. Los dos van juntos para todos lados, los dos. A que si le fueran a dar un premio al hijo, sí iba el papá también. Sí, ahí sí es mi hijo, pero como se portó mal, no, o sea, es hijo tuyo. Qué cobardes, qué cobardes. Cuarta base, el amor en la familia. Colosenses 3, versículo 14. Dice así: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Repito el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así dice la Biblia. Cuarta base para tener una familia feliz, el amor en la familia. La unidad de la familia está en el amor, y vamos a abundar un poquito más en eso. Posteriormente vamos a hablar más, pero qué importante es considerar el amor, como te decía, el amor práctico. El tener un amor que en un momento dado bendiga a los hijos, que bendiga a la esposa. Y tú te vas a dar cuenta en el transcurso de los estudios, alrededor del amor va a estar, todo el consejo que se te dé, va a estar funcionando alrededor del amor. Y el amor, dice la Escritura misma, el amor es sacrificial, o sea, el amor cuesta trabajo. Hay algunos padres que quieren tener hijos y que los hijos les salgan bien, que no los pongan en vergüenza, que los hijos les salgan estudiosos, que no tengan problemas, que acaben sus carreras, que sean gente de bien, pero no hacen nada por formar esos hijos. Quieren que nada más, es más, sin regarlos siquiera, o apenas regándolos como una plantita, salgan y ya den su fruto y bien todo. No quieren esforzarse. Pero el amor, dice la Biblia, enseña la Biblia, es sacrificial. Por eso te decía, el amor es práctico. Y alrededor del amor, todo el consejo que se te dé va a ir funcionando alrededor del amor. Para que sea eficaz tiene que haber amor en medio. En otras palabras, el que quiere amar o el que dice amar, le tiene que costar. Algunos papás quisieran que los hijos con varita mágica, pórtate bien, pim, pórtate bien, pim, pórtate bien, pim, ya se portan bien. No es así. Primero, y te lo voy a decir muy sinceramente y con mucho amor, te lo digo, primero pórtate bien tu mamá. Primero pórtate bien tu papá. Primero pórtate bien tú. En serio. Y ya después espérate que se porten bien los hijos. Pero los papás no quieren esforzarse. No tomes, hijo. Que no tomes, te digo. Ay, si es que yo trabajo, pues dos cervecitas, ¿qué tiene? Pues yo trabajo. Y algunas personas dicen, yo sé hasta dónde.
No, no, es que yo no me emborracho. Les quieres hablar, oye, pues es que no conviene que estés tomando. Y luego le dices a tus hijos, no tomes. No, es que yo sé hasta dónde. Yo me controlo. Y yo le dije una vez a una persona, le dije, bueno, tú te controlas, pero ¿cómo sabes que tus hijos se van a controlar? Y tú ya les estás enseñando a echarle. Ahí está tu ejemplo, llegando con aliento alcohólico, quizá tambaleándote. O algunos que tienen, discúlpame, pero y conozco una persona, la desfachatez de meter la cerveza a la casa. Los hijos están viendo. ¿Y crees que no se les queda? No, hombre, se les queda grabado. Y es que, ¿por qué te hablo así? Porque en un momento dado el ser humano llega a ser muy ciego, haciendo mal y esperando recibir bien por esa acción que está haciendo. Les enseño mal a mis hijos, pero quiero que mis hijos salgan bien. Lo que siembres cosechas. Lo que siembres cosechas. ¿Eres de los que insulta a tus hijos con groserías? Pues no te sorprenda que un día enojado tu hijo o borracho te las diga, y te las diga más grandes, y te quiera hasta golpear. No te sorprenda. ¿Qué sembraste? Pero a lo mejor querías dar la imagen de muy macho. Vas a recoger. Vas a recoger. De la carne segarás corrupción. Siembras mal, recoges mal. Siembras bien, vas a recoger bien. Pero si se ha estado sembrando mal, Dios quiere dar su consejo para decir, ahí párale. Empieza ya a sembrar bien. Y te lo digo de una vez, nunca es tarde. Aunque tengas hijos casados, no es tarde. Aún aquí tú puedes influir mucho, aunque tengas hijos casados ya. Aunque tengas hijos grandes, aún puedes influenciar mucho. Y aunque no tengas hijos, qué importante es que te prepares y que sepas que si Dios te concede el tener hijos, tienes un compromiso para formarlos y para tener un amor práctico con ellos. Siguiente base, la formación de valores. Hay un estudio, y lo menciono regresándome un poquito al punto anterior. Hay un estudio hecho o que se publicó en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, de lo cual se desprende un artículo que tengo aquí, que por razón de tiempo no te voy a leer ahorita, pero que dice así: el amor, clave del desarrollo cerebral de los niños. Clave del desarrollo cerebral de los niños. Y en pocas palabras, lo que trata de describir es, bueno, que había un mito en los años 60 y 70 del siglo pasado, en el que en un momento dado las enfermedades mentales, las enfermedades que requerían atención psiquiátrica, la culpa era de los padres. Poco después, cuando avanzaron los años, se ampliaron más los estudios, se dieron cuenta de que había condiciones físicas para tratar las enfermedades o los desórdenes en materia psiquiátrica, para tratarlos como cualquier otra enfermedad biológica, como un cáncer, como X enfermedad. Cuando descubren eso, entonces la gente dice, bueno, ya no es culpa de los padres, las enfermedades mentales no es culpa de los padres, es una condición biológica, simplemente a alguien le da, a alguien resulta con esas enfermedades. Estoy hablando de enfermedades como la esquizofrenia, como ese tipo de desórdenes que requieren una atención especializada, la depresión incluso. Avanzan los años y se llega a este estudio, donde hacen un experimento, si lo quieres ver así, si vale la mención. Toman un grupo de niños de 6 meses a 6 años de edad y los ponen con sus padres y les ponen una tarea a los niños que es estresante, y esa tarea la tienen que llevar a cabo y graban en video cómo los papás ayudan a los hijos, tratando de asemejar lo que implica la crianza de los hijos. Es decir, en ese experimento, en ese momento, en ese estudio, trataron de crear una condición que produciera el mismo estrés que produce la crianza con los hijos. Y lo que observaban es cómo reaccionaban unos padres y cómo reaccionaban otros. La mayoría de los que iban con los hijos eran mamás. Lo estudiaron y al cabo de un tiempo a los niños de ese estudio les hicieron una resonancia magnética.
Es un estudio cerebral, donde determinaron en la parte de su cerebro, estudiaron prácticamente dos partes especiales. Es el área del hipocampo. Y dice así el estudio: se dieron cuenta de que aquellos hijos que habían sido tratados en esa situación estresante por sus padres, habían sido tratados con más cuidado y cariño, tenían hipocampos más grandes que los otros niños. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué? O sea, ¿para qué sirve o qué es? Ese estudio, de acuerdo al artículo, tiene mucha trascendencia. Te voy a leer nada más este párrafo. ¿Por qué es importante este descubrimiento? Porque más que cualquier otro lugar en el cerebro, cuando se trata del hipocampo, el tamaño importa. Tener hipocampos pequeños incrementa el riesgo de todo tipo de problemas, desde la depresión y el estrés postraumático hasta la enfermedad de Alzheimer. Si tienes depresión, tener hipocampos pequeños predice que no responderás tan bien a los antidepresivos como las personas que tienen hipocampos grandes. Tener hipocampos pequeños aumenta el riesgo de todo tipo de enfermedades mentales. A su vez, todas las cosas de nuestra vida que nos ponen en estrés y tensión también reducen el tamaño del hipocampo. Esto es tan cierto para el consumo del tabaco como para la exposición al abuso o a la negligencia paterna durante la niñez. En resumen, lo que estaba diciendo es, al efectuar los estudios y darse cuenta que esa parte del cerebro, en aquellos niños que habían recibido más amor, se había desarrollado más. O sea, lo que hicieron fue experimentar. Grabo a la mamá cómo reacciona con el hijo. Algunas se comportan con más cariño, con más amor, con más cuidado que otras. Esas se supone que en la crianza así se desempeñan. Eso era lo que revelaba el estudio. O sea, en la crianza así se desempeñan, en su casa así son. Tratan con amor a sus hijos y otras no los tratan con tanto amor. Y el resultado final era que el cerebro había tenido consecuencias físicas. En otras palabras, el amor protege aún de enfermedades mentales a los hijos. Fíjate hasta dónde va. ¿Se habrá equivocado Dios al decir por boca de Pablo, vestidos de amor? Por sobre todas las cosas, vestidos de amor. En otras palabras, ¿quieres que tu hogar camine con el orden correcto? Y no importa qué lugar tengas en tu hogar, si eres hijo, si eres padre, si eres esposo, si eres esposa, aquí no importa. ¿Quieres que tu hogar camine en el orden correcto? Presta atención a las palabras de Dios. Él tiene sabiduría. Él tiene la sabiduría que a ti y a mí nos hace falta. Él la tiene. Y ese estudio, por eso quise sacar el estudio, para que veas que no es nada más decirte, bueno, esto dice la Biblia. Hay pruebas. Y por si se necesitara algo más, si no es suficiente lo que dice Dios en su palabra para que tú creas, bueno, queremos aún presentarte evidencias científicas para decirte, Dios tiene razón. Ok. Quinta base en la formación de valores. Segunda de Timoteo 3, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice así, está hablándole Pablo a Timoteo, y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hasta ahí. Pablo le estaba hablando a Timoteo y le habla específicamente de aquello que él había aprendido desde la niñez. Él ya era un joven, algunos calculan que tendría, 19, 20 años, si no tengo mal el dato. Pero Pablo le dice, desde la niñez tú aprendiste algo, los valores de las Sagradas Escrituras. ¿De quién los aprendió? Vamos al mismo libro, Segunda de Timoteo, pero al capítulo 1 y al versículo 5. Dice así, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, en el capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo, persiste en estas cosas que aprendiste y te persuadiste, sabiendo de quién las has aprendido. Y en el versículo 5 del capítulo 1 ya le había mencionado, esa fe no fingida que habitó primero en tu abuela y luego en tu madre, y ahora está en ti. Aquí es donde
vemos qué importante o qué importancia le da Dios a la formación de valores en la familia. Aquí hay una base de formación de valores. Aquí Pablo le estaba hablando acerca de que le habían sido enseñadas las Escrituras y el conocimiento, la fe en Jesús, le había sido enseñada. Y repito el concepto, una fe no fingida, una fe práctica. No una fe que dice yo amo a Jesús, pero a mis hijos no los amo. Es una fe que dice amo a Jesús y hay evidencia de eso amando a los hijos, viendo por los hijos, viendo por la esposa, viendo por el esposo. Bueno, esa fe no fingida, Timoteo la aprendió desde chico y cuando era grande lo mantuvo. No sé qué pienses tú, pero en esta sociedad cada vez están escaseando más y más los valores. Cada vez hay más falta de respeto de las personas más jóvenes, más irreverencia por las personas mayores. Qué importante. ¿O será alguien corrido de algún lugar, de alguna escuela? ¿Correrán a un niño que tiene valores, que tiene honestidad, que tiene sinceridad, que es responsable? Le dirán, no, usted lo corremos de esta escuela porque usted tiene muchos valores, váyase de aquí, no lo queremos, nos va a contaminar. ¿Habrá? No estoy siendo sarcástico, obviamente. Los valores son bienvenidos en todas partes. Una persona con valores, con virtudes, es bien recibida en todas partes. Y qué importante es que los padres le transmitan a los hijos esa formación de valores. Y no es teórica, es práctica. Muchos padres se llegan a quejar, me falta el respeto a mi hijo, no me hace caso. ¿Le enseñaste a guardar respeto? ¿Le formaste a su tiempo eso? ¿Estás con hijos en crianza? Ve qué importante. Ve qué importante es que consideres las palabras de Dios. Usamos a Timoteo como ejemplo. Pablo hablaba de los resultados. Tu abuela creyó, tu madre creyó, y ahora crees tú. Lo que se formó en ti desde pequeño lo sigues viviendo. Y otra vez voy a recurrir a un extracto de un texto secular. O sea, de algo que no tiene que ver con las Escrituras, para que veas que los mismos conceptos, cuando alguien habla de la familia, trata de transmitir los mismos conceptos que la Escritura ya tiene. Dice así un texto secular que habla acerca de la familia, lo puedes encontrar en internet. La familia es la base de la sociedad civil. Solamente en la familia las personas pueden ser debidamente criadas, educadas y recibir la formación de su carácter, que les hará buenos hombres y buenos ciudadanos. La familia cumple a nivel social con las siguientes funciones. Inciso A, procreación de los futuros ciudadanos. Inciso B, crianza, educación e integración social de las próximas generaciones. Inciso C, permite un equilibrio entre las generaciones. Inciso D, prevención de salud personal y social. Inciso E, permite que se cuiden la primera y tercera generaciones. Es un texto secular el que te estoy leyendo. Y está hablando de la familia y toma estos principios. Que si tú los analizas, habla acerca de lo mismo que habla la Escritura. Cuando la gente se pone a hablar de la familia, resaltan los mismos valores, los mismos conceptos. Oye, esta sociedad, si tomara en cuenta todo esto, no se andaría quejando ni echándole la culpa a los políticos por esta inseguridad. ¿Dónde están los padres de esas personas que están hoy convertidas en delincuentes? Que ahí en ese círculo de personas conocidas, porque no les voy a llamar amigos, ahí en ese círculo encontraron atención que no tenían en la casa, encontraron cuidado. Ahí no llegaba el padre borracho a pegarles, ahí encontraron compañerismo, amistad. Ve cómo este texto, lo que dice, la familia tiene que ver con todos estos ámbitos. La procreación de futuros ciudadanos, cómo van a ser las sociedades futuras. La crianza, educación e integración social de las próximas generaciones. ¿Cómo va a ir una sociedad? Que aprendan a respetarse los unos a los otros. Que aprendan a guardar respeto, que aprendan a vivir sí en libertad, mas no en libertinaje. Pero qué importante es mantener, en un momento dado, o poner los cimientos, las bases, para que se pueda vivir en libertad, pero una libertad que respete la libertad de los otros. Y eso viene en la familia.
Las familias cumplen un papel muy importante en cuanto al respeto a los demás. Dice prevención de salud personal y social. En la familia es donde se crean los hábitos de higiene, de alimentación, donde se cuida el desarrollo, donde se pueden formar hijos y a su vez sociedades sanas. Pero si la familia no tiene cuidado por la alimentación, por la salud de los hijos, pues se crean hijos que van formando sociedades tendientes a enfermarse, con una salud ya tendiente a deteriorarse. El último inciso permite que se cuiden la primera y la tercera generaciones. Cuando se ponen las bases correctas en la familia, los hijos aprenden a respetar a las personas más vulnerables. Primera generación, vamos a tomar esta idea, primera generación los niños, tercera generación los ancianos. La formación correcta en el hogar permite que se cumpla con ese respeto a esas generaciones. Hoy abundan niños en guarderías, hoy abundan ancianos en asilos. ¿Por qué? Porque hay una generación joven que no tiene respeto ni por los unos ni por los otros. Hay madres que necesitan trabajar y no tienen más remedio que llevarlos ahí, pero hay madres, y conozco casos, que no tienen necesidad y por no batallar los llevan a la guardería. Es que mi trabajo, hay madres que en vacaciones de su trabajo los llevan a la guardería, a que se los cuiden. Y es real lo que te estoy diciendo. Termina el texto que te estoy leyendo. Estas funciones sociales no las puede cumplir ninguna otra institución que no sea la familia. De ahí la importancia de conocer a fondo cómo hacerlo. Cómo formar una sociedad correcta. Finalmente, sexta base, Dios. Dios y su palabra, pero básicamente el nombre de Dios. Salmo 127, por favor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hasta ahí. Si Dios, dice el texto, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hace algunas semanas tuvimos una enseñanza acerca de la parábola de los dos cimientos. Aquella persona que Jesús les estaba hablando y les decía, si tú escuchas mis palabras y las haces, te compararé a un hombre prudente. Mas si escuchas mis palabras y no las haces, te compararé a un hombre insensato. El prudente edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron ríos, soplaron vientos, su casa no cayó porque estaba firme sobre la roca. Pero el insensato fundó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron ríos, vinieron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y su ruina fue grande, porque estaba fundada sobre la arena. Si Dios no edifica tu casa, en vano trabajas. En vano trabajas. Ese es el principio. Por eso Jesús les dijo, si oyes mis palabras y las haces, te compararé a un hombre prudente que edifica sobre la piedra, sobre una base firme. Porque hay algo muy importante y quizás la gente no lo ha visto bien, la mayoría de las personas. En los matrimonios debe haber problemas. Sí, debe haber desavenencias, desacuerdos. Claro, pues si son dos personas, incluso a veces hasta de dos países distintos, de dos ciudades distintas, de dos culturas distintas, de carácter diferente, que se unen y que van a tener dificultades para ponerse de acuerdo. Pero otra vez regreso, cuando hay amor, eso se puede superar. Pero es importante entender que va a haber dificultades. En la parábola que tomamos para compartirte aquel mensaje que te estoy mencionando, de Mateo 7, en ambos casos dice que vinieron ríos y dieron las aguas con ímpetu contra aquellas casas. Y la diferencia fue que una se sostuvo y la otra no, por el fundamento que tenían. Entonces es importante entender, en los matrimonios va a haber problemas. Si tú estás por casarte o quieres casarte, te lo anticipamos, va a haber problemas en tu matrimonio.
pero esos problemas son superables. Para no tener la idea falsa de que un matrimonio perfecto es el que no tiene problemas. Eso no es cierto, eso es un mito, es una idea nada más. Los matrimonios deben tener esos problemas. ¿A qué está invitando Dios a las personas por medio de estos mensajes? Pon el fundamento de tu hogar sobre mi palabra. Sé humilde. Se necesita ser humilde para reconocer: no he sido buen padre, no he sido buena madre, no he sido buen hijo, no he sido buen hermano, no he sido buena hermana. Se necesita humildad. Reconócelo si es necesario y empieza a poner el fundamento de la palabra de Dios. No es tarde para que lo pongas. Tú dirás quizá: pues es que yo soy el hijo, soy la hija, pues ¿qué puedo hacer? Los que mandan son mis papás. Pon tú el fundamento en tu vida, en tu casa. Empieza a hacer lo que Dios dice que es tu parte dentro de tu hogar y vas a ver los resultados. Porque Dios es fiel. Y lo que Él promete, lo cumple. Y cuando Él dice que si tú eres alguien que escucha su palabra y haces lo que su palabra te dice a ti, tú vas a ser, te va a comparar a un hombre prudente, a una mujer prudente, que lo que vas a estar haciendo es poner un cimiento firme en tu hogar. Y si tu hogar en un principio se formó en la arena, el hecho de que tú tomes la decisión de poner el fundamento de la palabra de Dios va a hacer que tu hogar no se derrumbe quizá, hasta su ruina. Aunque tus hijos no quieran, aunque tu esposo no quiera, tú puedes ser quien sostenga tu hogar. Aunque tus padres no quieran, aunque tus hermanos mayores no quieran, aunque tu esposa no quiera, por ti Dios puede bendecir tu hogar, tus familiares. Pero toma la decisión. Créele a Dios que Él puede ayudarte. Y a lo mejor en algunos casos las personas no ven lo que Dios hace. Conocí el caso de una persona en un lugar, una anciana, orando por su familia. Nomás ella conocía a Dios. Nada más ella seguía a Dios. Y se murió. ¿Y cuántos crees que vio convertidos de su casa? Ninguno. Ninguno. Pero si no mal recuerdo, a partir de su sepelio, y digo si no mal recuerdo por el número que te voy a decir, entre 8, 12 personas de su familia empezaron a ir a escuchar la palabra de Dios. Y varios ya se convirtieron. Varios ya están caminando con Dios, poniendo por obra sus mandamientos. ¿Dios es fiel? Es fiel. Aunque las personas no lo vean, pero Dios es fiel. Dice en el libro de Apocalipsis que cuando el ser humano, los siervos de Dios, vayan con Dios, dice la Escritura, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen. Descansarán de sus trabajos, ya no tendrán la aflicción de este mundo, pero sus obras con ellos siguen. Dios no se olvida. Fuiste fiel, me oraste, me pediste. Ninguna de tus oraciones fue desoída por mí. Voy a cumplir mi palabra. Tú me pediste conforme a mi voluntad, yo lo voy a cumplir, lo voy a hacer. Y dice la Escritura en Hebreos que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra. Tú haces las cosas para Dios y Dios hace lo demás. Respeta su palabra, respétala en tu vida. Y Dios va a hacer lo demás, con los tuyos, contigo. Vamos a cerrar los ojos un momento para hacer una oración y terminar. ¿Con qué propósito te traería Dios hoy para hablarte acerca de la familia? Quizás Él sabe que tu familia no fue edificada sobre la roca y que hoy está sobre la arena. Y Él quiere que eso cambie. Y te trajo a ti para que, escuchando sus palabras, las creas y le obedezcas. Quizá ha habido dolor en tu corazón por la condición de tu familia.
Quizás te duele el trato que tu familia te ha dado. O quizás has entendido que tú a tu familia no la has tratado bien. Estoy seguro que Dios te trajo hoy para hablarte y para decirte que tiene buenos propósitos y pensamientos de paz para con tu familia. Jesús le dijo a una persona que tenía un hijo enfermo. Esta persona le rogaba a Jesús que le ayudara. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y finalmente le ayudó. Dios, el día de hoy quiere que tú creas que Él es la ayuda que has estado necesitando para tu casa, para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos, para tus padres, para tus hermanos. Él es la ayuda que tú necesitas, que tu hogar necesita. Debes creer y Él hará lo demás. Padre, te pedimos que bendigas esta palabra en el corazón de los oyentes, Padre, de manera que no se olvide. Te ruego que no caiga a tierra, Señor. Respalda tu palabra, Señor. Y te pido que sigas enseñando a cada uno de los que has traído, Padre. Porque con un buen propósito nos tienes aquí, Señor. Enséñanos, Padre. Enséñanos tu verdad. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.